Maricón era hasta hace poco la palabra más usada en los campos de fútbol para intentar insultar a un jugador. También los cánticos racistas, algo que aunque muy lentamente está empezando a cambiar fuera y dentro del campo, como demuestran Borja Iglesias, Aitor Ruibal, Héctor Bellerín o Sergio Camello, 4 jugadores de primera división que juntamos por primera vez en este episodio. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, Bellerín, Iglesias, Ruibal y Camello. Un gol a la masculinidad tóxica. Hola, soy Nadia Tronchoni, jefa de deportes del País. Si pienso en las diferentes masculinidades que nos ha arrojado el fútbol en las últimas décadas, mi retina viaja rápido a los campos de la Liga en los 80 y los 90. A los futbolistas ochenteros que eran el reflejo perfecto del macho alfa. El pelo aseado, algo de calvicie incluso, el entrecejo poblado, vello en pecho y piernas combadas, por supuesto. Voy al estereotipo, claro, porque de eso va el tema de hoy. Cuando entramos en los 90, la mayor cobertura mediática, el auge de la televisión y el peso de la publicidad propiciaron la aparición de jugadores que se preocupaban más por su imagen y hasta parecían más esbeltos y más guapos. Ahí estaba Michel, el jugador del Madrid, hoy entrenador. Bien peinado, con su raya al lado y la barba rasurada e hidratada, ideal para un anuncio de cuchillas de afeitar. También otro madridista, Guti, unos pocos años después, con su pelo largo y rubio, ese jugador exquisito en el campo al que, siendo canterano, Vicente del Bosque le recomendó que se cortara la melena. Obvio que no entraba en los patrones de la época. Aquello le valió una cantinela que se escuchaba en cada estadio de la Liga y que hacía referencia a su supuesta condición sexual. Porque claro, alguien con esos pelos y con esa querencia por la moda solo podía ser maricón, o eso le cantaba la grada para incomodarle. Eran los años en los que Jesús Gil, presidente del Atlético de Madrid, decía cosas como esta. Iba a fichar a un jugador importante y me he enterado que es maricón, y bueno, ese no le meto en el vestuario. Ese era nuestro fútbol y nuestra sociedad, hasta que, con el nuevo siglo, entramos en una nueva dimensión. Nos la descubrió David Beckham, la figura más mediática de la Liga Española en años. Una suerte de hombre anuncio, además de un excelente lanzador de faltas, que popularizó el concepto metrosexual. La palabra hacía referencia a esos hombres que prestaban más atención de la habitual a su apariencia. Usaban cremas y productos de belleza, se depilaban desde las cejas a las piernas y mostraban un creciente interés por la moda. Era lo más, pero no implicaba un cambio esencial. La metrosexualidad apenas calaba en la personalidad o identidad del hombre. Era un tema exclusivamente estético. Se les seguía exigiendo ser igual de machos. Si no, pensemos en Cristiano Ronaldo, que ahí sigue, con su laminado de cejas, su pelo engominado, su rostro reluciente. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Ahora bien, sin metrosexuales, seguramente no estaríamos hoy hablando de otra masculinidad. No sabríamos que lo de antes era una masculinidad tóxica. Avanzamos, lentos, pero avanzamos. Eso sí, seguimos sin conocer ni un caso de un futbolista en la Liga Española que sea gay. Si el 14% de la población de nuestro país se identifica como parte de la comunidad LGTBI, que no haya homosexuales en el fútbol es no raro, sino imposible. Hola Raúl, yo creo que tú conoces futbolistas que no cumplen con esos rasgos, ¿no?, que acaba de describir Nadia. Hola Silvia, pues mira, así a bote pronto la verdad es que se me vienen 4 jugadores a la cabeza que no tienen absolutamente nada que ver con todo esto. Raúl Novoa, colaborador del País, que escribe de temas de cultura popular. Me gustaría que me hablaras de ellos y también de si es posible otro clima en el fútbol, si se ven alternativas a eso que contaba Nadia y que es nuestro presente todavía. Pues sí, Silvia, a mí me gusta pensar que en buena parte el fútbol es un reflejo de la sociedad. De hecho, es que según un estudio, 26 millones de españoles simpatizan con algún equipo de fútbol, ¿no? Y al final pues es una buena muestra, ¿no?, de que más de la mitad de la población sigue este deporte. Además es que es el más seguido de España y según informe de la Liga, pues por lo que va de temporada al menos 12 millones de personas han visto ya algún partido.
¿Y esto en qué se traduce? Pues en que muchos jóvenes ven en los jugadores a modelos aspiracionales y al final está claro que su influencia en la sociedad es súper alta. ¿Más influencia que el feminismo? ¿Cómo ha calado el feminismo en el fútbol? ¿Podemos medirlo de alguna manera? Pues como te decía, el fútbol es un reflejo de la sociedad, ¿no? Así que si la sociedad ha cambiado gracias al feminismo, el fútbol también, aunque de una forma más lenta. Uno de los factores de esa lentitud o resistencia es que al final aquí hay un negocio bastante grande detrás. El fútbol representa un 1,4% del PIB de España, es una industria con muchísimos intereses políticos y económicos. Al final es un grandísimo escaparate. Y no todos estos poderes están siempre abiertos a cambiar, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta quedarme con que, por ejemplo, hay un estudio de la FAD Juventud que dice que solo 1 de cada 10 jóvenes se identifica con las ideas más tradicionales o más conservadoras de la masculinidad. Y además, este estudio también refleja que la mayor parte de los jóvenes se autodeclaran feministas. Y estas ideas pues acaban calando en los propios futbolistas. Y mira que tienen fama de no mojarse, ¿eh? Pero Raúl, cuéntame, ¿quiénes son estos jugadores distintos? Sí, en los últimos años pues varios jugadores se han posicionado en temas políticos, incluso hablado de masculinidades alternativas. De hecho, mira, justo hablábamos con Héctor Bellerín. Él ha jugado en el Arsenal, en el Barça o en el Betis y de hecho ha ganado varios títulos en los equipos, pero nunca teme a posicionarse. Como sabes, lo entrevistamos para Icon y además de declararse feminista y pedir la equidad salarial en el fútbol para hombres y para mujeres, me contó que para él esa perpetuación de los roles tradicionales es una forma de frenar ciertos avances sociales. Al final lo que están haciendo es, a través del engaño y del desasosiego, crear pues este ejército, ¿no? de hombres jóvenes que siento que se están alejando mucho de la realidad, ¿no? A través de estos bulos se están alejando mucho de la humanidad, ¿no? De la esencia un poco del ser humano, diría yo. ¿Y se posiciona Bellerín en otros asuntos? Totalmente, Silvia. Pese a esta situación de privilegio, es defensor del reparto de la riqueza, del medio ambiente o de la equidad social. Pero es que además no es el único. De hecho, Borja Iglesias, delantero del Celta de Vigo, también ha hecho campañas contra la LGTBI-fobia, ha roto moldes estéticos sobre cómo debe vestir o no un hombre y con el tema del beso de Rubiales, él se ha plantado. Ha rechazado volver a jugar con la selección española hasta que todo esto se solucione. Oye, pero además Borja y Héctor compartieron equipo en el Betis, ¿no es así? Sí, total. Pero más allá de haber ganado la Copa del Rey en 2022, también comparten muchas ideas. Por ejemplo, lo de que deconstruirse es algo positivo para los hombres. Creo que de manera tradicional el hombre pues vivía con una coraza en la que los sentimientos no los podría mostrar o que tampoco se mostrase vulnerable, porque la vulnerabilidad te hace débil, o sea, te hacía débil, ¿no? en esa perspectiva, y creo que al final es todo lo contrario. Mostrarte vulnerable, saber deconstruirte, darte cuenta de que te equivocas, de que tienes ciertas actitudes que no son las que te gustaría tener y de ahí evaluarte tú, trabajarte y darle una vuelta, creo que es de ser muy valiente, es de ser una persona que quiere crecer, que quiere progresar, que quiere ayudar a los demás y creo que por ahí tiene que ir. Y mira, en esto también coincide con Bellerín. La forma que yo he conseguido entenderme mejor con el mundo y habitarlo de una manera más sana ha sido pues desarrollando cualidades que siempre nos han metido en la cabeza, que son cualidades femeninas, ¿no? Como que son la empatía, como es el cariño, como es el cuidado. Creo que esos son características súper importantes que a los hombres no nos enseñan, que es más, nos enseñan a rechazar. Raúl, qué importante es que este mensaje se pronuncie en un lugar como la industria del fútbol. Totalmente. Al final a las mujeres se les insiste con la importancia de tener referentes para romper el techo de cristal, pero muchas veces se olvida tenerlo pues para los hombres. En este caso, sobre todo con los jóvenes que van a fijarse en que son futbolistas de élite, ¿no? Al final Bellerín es de los laterales más rápidos de la liga y Borja Iglesias genera ocasiones y mete un montón de goles. Sí. Al final esto se traduce en que primero se fijan en sus calidades deportivas y luego al final se pueden fijar más en su discurso, en su perfil más humano. Iglesias, de hecho, tiene muy claro que es un entorno ideal porque llega, pues como te decía, a millones de personas. Pienso que el fútbol es un lugar idóneo para mostrar muchísimas cosas, ya que tiene un montón de impacto en la sociedad y es algo en lo que hay
hay muchos referentes en muchísimos ámbitos, en muchísimos sentidos, y creo que en el ámbito social y en el ámbito de dar importancia a mostrarse a cada uno como es y desde ahí enseñarse pues de la manera más honesta y desde el respeto hacia los demás, creo que es fantástico por el impacto que puede tener. Antes hablábamos de masculinidad clásica, incluso de masculinidad tóxica. Entiendo que Borja y Héctor son representantes de esas nuevas masculinidades. ¿Podrías contarme un poco más de qué va eso de la nueva masculinidad? Pues realmente es un concepto que empieza a desarrollarse en los años 50, en la segunda ola del feminismo y estas luchas por la igualdad. Los hombres progresistas, conscientes de su privilegio, empiezan a autocuestionarse. Surgen modelos alternativos de masculinidad y son otras formas menos dañinas de relacionarse con ellos mismos, con sus parejas, su familia o sus amigos. Y aunque no exista una varita mágica o una fórmula para saber cuál es la mejor masculinidad posible, esta sí que se dice que debe de ir orientada a la autogestión emocional o a la empatía. Pero bueno, para tenerlo más claro, le he preguntado a Lionel Delgado, que es sociólogo y experto en este tema. Vamos a escucharlo. Las reflexiones críticas de la masculinidad deberían ir más hacia los compromisos cotidianos, la cuestión de los cuidados, el qué hacemos y qué no hacemos en casa, qué hacemos y qué no hacemos en nuestras parejas, qué hacemos y qué no hacemos en nuestro puesto de trabajo. Y a nivel más personal, a nivel de ética personal, creo que deberíamos tener dos agendas, una para con nosotros mismos, a nivel de ser conscientes de nuestro propio trabajo emocional, de la necesidad de poder desarrollar autorregulaciones, de poder desarrollar herramientas para poder autogestionarnos emocionalmente y no terminar explotando o cargando a las mujeres con nuestro trabajo personal. Y por otro lado, hacia afuera, creo que deberíamos desarrollar, sí o sí, una cuestión de una escucha activa mucho mayor y desarrollar capacidades de expresión y diálogo emocional mucho más rico y efectivo. Habla de capacidades de expresión, diálogo emocional rico, efectivo. Pero Raúl, ¿qué eco tienen las actitudes de Bellerino e Iglesias? Hablamos de un impacto difícil de medir, lo sé, pero en su mundo, en su entorno profesional, ¿se está notando? Porque quiero recordar que hace poco el propio Guti, al que nombraba Nadia en el inicio de este episodio, con la voz entrecortada explicaba en un programa de televisión cómo se sentía cuando le llamaban maricón en el campo y que nadie le apoyaba, ni en el club ni en su entorno. Sí, esto también está cambiando, Silvia, pero bueno, ha tenido sus críticas. Por ejemplo, mira lo que me comentaba Aitor Ruibal, jugador también del Betis, que ha compartido vestuario con ambos. Borja y Héctor han sido la clave para que yo abriera los ojos en muchos aspectos. Antes de conocerlos era una persona totalmente diferente y al final eso quiere decir que bueno, que si te encuentras personas como ellos, pues bueno, puedes ir por el buen camino. Esto que dice Ruibal, Silvia, ha trascendido a jugadores de otros equipos que los veían pues desde la distancia, ¿no? A Sergio Camello, por ejemplo, jugador del Rayo Vallecano y medallista olímpico, le cambió el chip al ver cómo hablaban jugadores como Héctor Bellerín o Borja Iglesias en sus entrevistas. A Camello sí que lo conozco, Raúl, pero háblame tú un poquito más de él. Pues él es una joven promesa del fútbol español, acaba de cumplir 24 años y este verano marcó los 2 goles que le dieron el oro a la selección española en los Olímpicos, que de hecho era la final contra Francia. Y bueno, sí que se acaba de lesionar, pero este año estaba siendo clave en el Rayo, que está en puestos de competición europea. ¿Cierto? Y eso sí, se preocupan además temas pues como la salud mental de todas las personas. Escucha lo que me contó al respecto. Cuando yo pienso en la definición exacta de referente, me aparecen a la cabeza tanto Héctor como Borja. Seguramente sin ellos dos yo no estaría aquí ahora mismo hablando de lo que estoy hablando, o igual hubiese tardado más en darme a conocer por el miedo al que dirán o al que pensarán el resto. Pudiendo haberse callado y haber sido diferentes, pero sin molestar a nadie, han alzado la voz, han ayudado a todos los que íbamos detrás. Ya ves, pues sí, parece que algo se mueve, aunque sea lentamente.
Silvia, al final todo esto acaba teniendo un precio. Todos estos jugadores han llevado críticas, ya sea pues por posicionarse, por vestir diferente o simplemente por decir algo que en el momento no toca. Al final, pues desde las clásicas críticas que podemos ver en sus perfiles de redes hasta pitadas en estadios. ¿Y cómo lo llevan los futbolistas de ahora? Pues mira, esto opinan Ruibal o el propio Sergio Camello. Es jodido porque al final muchas veces tienes muchas opiniones que te tienes que callar la boca por el miedo al hate, el miedo al que salgas al día siguiente a jugar a tu estadio o a cualquier estadio y que, bueno, que se te etiquete por una opinión que tú has dado. Hay veces que no estamos bien, que nuestra cabeza no funciona como nos gustaría, que anímicamente no estamos bien, que tenemos muchas inseguridades, y cuando ves que de repente por compartir tus gustos o por compartir una opinión la gente va a machetear por ti, duele mucho. Pueden hacer mucho daño y creo que ya se ha visto que hay gente que no lo ha podido aguantar y bueno, han pasado por situaciones que a mí no me gustaría pasar nunca. Qué interesante es escucharlos porque efectivamente hoy en día todavía en los campos se les grita maricón con ánimo de insultarlos. Sí, totalmente. Y además en redes, que esto ya es más de nuestro siglo, se mofan de ellos con el término de aliade, ¿no? Que viene a ser a quien apoya las causas feministas, pero de una forma también despectiva. Le he preguntado a Lionel Delgado sobre esto y esto es lo que me ha contado. Creo que se ha hecho una mofa fácil frente a la posición del hombre comprometido con el feminismo. Cierto chiste fácil, una cultura que construye comunidad en torno a un humor común, enemigo común, y creo que era muy fácil criticar a los hombres comprometidos con el feminismo. Al final, generando esta mofa, ponemos aún más obstáculos para que los hombres vean interesantes caminar esos caminos de reflexión personal, ¿no? Al final me resulta muy, muy insultante que los mismos insultos y las mismas mofas que me han hecho desde la ultraderecha, en cierta medida me la han hecho desde los ciertos entornos feministas, y eso hay que hacer autocrítica. Bueno, esto que cuenta el sociólogo creo que nos puede dar para otro episodio, Raúl. ¿Qué piensan los futbolistas? Pues mira, aquí Héctor Bellerín piensa que es por salirse de este modelo más hegemónico, más tradicional. A él, por ejemplo, le encanta leer, pero es subir un post a Instagram y se le peta el post de comentarios del estilo ponte a entrenar y déjate de tonterías o cosas así. El hecho de que tú hagas cosas fuera del fútbol no siempre es criticado de la misma manera. Normalmente es criticado cuando lo que tú haces fuera del fútbol es algo que como hombre no se considera, ¿no? Esa masculinidad no abarca esa actividad, ¿no? Porque si tú estás jugando a la PlayStation o estás dando vueltas con tu coche o incluso estás de fiesta, celebrando, lo que sea, bebiendo alcohol o cualquier cosa, son cosas que incluso se celebran muchísimo, ¿no? En cambio es cuando estás leyendo, cuando te estás culturizando, cuando estás haciendo cosas que están fuera del marco de esta masculinidad hegemónica y de ese macho, ¿no? que es el que en teoría nos ubican, ¿no? Nos encasillan, entonces ahí sí que estás haciendo algo que va en detrimento de tu rendimiento. Ahora seguimos, Raúl. Enseguida volvemos. Estoy hoy hablando con Raúl Novoa de nuevas masculinidades en el fútbol. Nos habíamos quedado, Raúl, en algo que decía Héctor Bellerín, algo tan básico como que nadie debería extrañarse de ver a un futbolista leyendo un libro o haciendo algo que no sea tradicionalmente masculino. Nadia Tronchoni, jefa de deportes de este diario, nos recordaba también al inicio aquello de la metrosexualidad de David Beckham. Pero dime, ¿qué pasa hoy con la diversidad sexual? ¿Se acepta más que antes? Lamentablemente, pues parece que el fútbol va más despacio a veces que la sociedad, ¿no? Como ya decía Nadia, no hay ningún jugador en la Liga Española que se declare o gay o bisexual. Sí que es algo que pasa en la Liga Femenina. Y mira, le he preguntado a Borja Iglesias si esto opina al respecto. Creo que no es fácil salir del armario, creo que no es fácil mostrarte
con la libertad y con la seguridad de que no va a pasar nada. Ojalá pues la gente entienda que independientemente de lo que te guste o lo que no te guste, tu trabajo lo puedes hacer exactamente igual porque eres una persona y posiblemente si te permiten ser como eres y si te permiten mostrarte de la manera en la que te sientes feliz y cómodo, pues posiblemente rindas todavía mejor. Es una pena no poder expresar lo que uno es o cómo se siente, y además estoy convencida de que uno rinde mejor cuando lo aceptan tal y como es. Pero bueno, Raúl, tú que los has entrevistado a los 4, que te has metido de lleno en este tema, ¿qué crees que hace falta para cambiar el panorama un poquito más rápido? Pues mira, aquí hay opiniones diferentes. Para Camello, por ejemplo, debe cambiar esa conexión que existe entre jugador y aficionado. Se nos tendría que dar más la oportunidad a los futbolistas de hablar, decir lo que sentimos y lo que pensamos para que el aficionado pues pueda llegar a empatizar con nosotros. Porque creo que al final las entrevistas que se hacen a los futbolistas es únicamente de su temporada, de qué metas se ponen a nivel personal, qué esperan del equipo, y el aficionado ya deja de conectar con eso o se sigue mostrando al futbolista como un producto y no como una persona. En cambio, Bellerín, por ejemplo, se dirige más hacia el cambio estructural que pide para el fútbol. El fútbol lo que necesita en sí es cambiar. El fútbol necesita abrir horizontes, crear igualdad y fomentar esa igualdad, porque igual que nosotros los futbolistas tenemos ese altavoz, pues las empresas que mueven el fútbol, ¿no? Y que son las que tienen la capacidad de verdad generar cambio, necesitan abrirse al mundo, a la sociedad moderna y contemporánea que existe hoy y que no es la sociedad de hace 50 años. A mí esto que dice Bellerín me suena a pullita a la Federación de Fútbol, ¿eh? Sin duda, puede ser, pero ojo que pese al privilegio que él tiene, Héctor también reconoce, ¿no?, la lucha de las personas cada día en movimientos sociales que están ahí al pie del cañón. Y esto, pues para mí demuestra lo que decíamos, que los futbolistas son parte de la sociedad. Pero al fin y al cabo pienso que son muchas otras personas las que están de verdad haciendo un trabajo por conseguir derechos, por hacer la vida de los demás más fácil, y se pelean constantemente, y siento que el ejemplo y el referente son todas esas personas que luchan por los derechos de los demás. Escuchando esto, Silvia, me acuerdo de Simon Critchley, que dice que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Esa es una frase también, Raúl, como el fútbol es un mundo de leyendas, una frase que también dijo Arrigo Sacchi, yo que tengo unos años ya, que también la ha dicho Jorge Valdano, incluso un escritor como Eduardo Galeano, que sabía muchísimo de todo esto. Pero me encanta que acabemos este episodio citando a un pensador al que le gusta el fútbol, sobre todo el Liverpool, y al que le gusta tanto el fútbol como escribir sobre Heidegger. Y no pasa nada. Gracias, Raúl. Gracias a ti, Silvia. Hasta la próxima. El diseño de sonido de este episodio es de David Gutiérrez, la grabación en estudio de Nicolás Chabertidis, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio realizado con Raúl Novoa y Nadia Tronchoni. Gracias por escuchar.